Del Evangelio según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Hola amigos y amigas. Cuando nosotros abrimos el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, en el capítulo 23, en este relato de carácter mitológico, dice que después que el Señor Dios dijo: el hombre ha llegado a ser uno como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, no vaya a ser cosa, dice Dios, que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. En la Biblia, comer significa asimilar, incorporar. El libro del Génesis habla de dos árboles: el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Cuando el texto dice que el hombre comió del árbol del bien y del mal, el autor sagrado está simplemente constatando que el hombre es conocedor del bien y del mal. Sin embargo, cuando se dice que no pudo comer el hombre del árbol de la vida, se está constatando que el ser humano debe pasar inevitablemente por la experiencia de la muerte. Cada uno es lo que come. Por lo tanto, deberemos preguntarnos: ¿de qué tendremos que alimentarnos para tener vida? Ahora, cuando decimos la palabra vida, en griego hay tres palabras para referirnos a la palabra vida: bios, sige y zoe. La palabra bios hace referencia a esta dimensión psicológica. En cambio, la zoe es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de la vida. Cuando en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, es justamente esta palabra, esta expresión zoe. La vida humana es el bien más básico porque está en la base de todos los demás, la bios. Pero eso no quiere decir que sea el bien supremo. Recordemos la famosa respuesta que dio Pompeyo a quienes intentaban disuadirle de zarpar con alimentos para Roma cuando había riesgo de una tempestad. ¿Qué dijo Pompeyo? Navegar es una necesidad, vivir no es necesario. La vida de quienes se limitan a vivir sin ideales no es una vida humana. Solemos decir
justamente esta expresión está vegetando. La Biblia sabe, en efecto, que por mucho que cuidemos la vida humana, lo cual hay que hacer, algún día llegará a su fin. Dice el Salmo 103, los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento luego la roza y ya no existe. El hecho de que para los creyentes en Jesús la vida biológica no sea ya entonces el valor supremo y el absoluto, les da entonces a los creyentes una gran libertad. De hecho, el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 va a decir, el que intente salvar su vida la perderá, en cambio el que pierda su vida por mí la recobrará. Este es el caso de los mártires. No es lo mismo morir que dar la vida. Para poder morir basta estar vivo. En cambio, para dar la vida es necesario tener mucho amor, es necesario amar. Por eso dice Jesús en el Evangelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Jesús va a decir, trabajen no por el alimento perecedero, el que alimenta la bios, esta dimensión biológica natural, sino por el que permanece para la vida eterna. Y aquí está la otra palabra, vida, aquí está la zoe, que es esta dimensión de la vida que no está tocada por la muerte, es la vida de Dios en nosotros. ¿De qué tendremos que alimentarnos para tener una vida eterna? O dicho de otra manera, ¿de qué tendremos que alimentarnos para tener la vida del eterno en nosotros? La respuesta es clara, del pan de Dios. El pan de Dios es el que desciende del cielo, lo dice el Evangelio, el que desciende del cielo y da vida al mundo. Jesús va a decir, yo soy el pan de vida. Ahora nos preguntemos, ¿cómo se alimenta uno de este pan? ¿Cómo puede uno alimentarse de este pan? ¿Qué debemos hacer? Preguntan a Jesús las multitudes de Cafarnaúm. La respuesta es dada por la segunda parte del texto. No muchas obras, sino una sola. Creer en aquel a quien el Padre ha enviado. No se requiere otra cosa. Danos siempre de ese pan, le pide la multitud a Jesús. Una frase similar fue pronunciada también por la samaritana. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, dame de esa agua. En el Evangelio de Juan no se encuentra nunca la palabra fe. Se utiliza siempre el verbo creer, que indica el acto vital de quien confía sin condiciones en la palabra de Jesús, de quien acoge su evangelio y lo asimila como ocurre con el alimento. No es suficiente estar convencido de que Jesús ha existido. Creer en Él, creer en su existencia, no es lo mismo que creerle a Él. La fe es creerle a Él, creer que lo que Él dice es cierto, creer en su palabra. No es suficiente estar convencido de que Jesús ha existido, de que fue un gran personaje, que ha predicado el amor, que ha dictado ciertas normas sabias de vida. También los ateos pueden estar convencidos de todo esto. Cuando una novia declara que cree en su esposo o en su novio, quiere decir que confía ciegamente en él, que comparte sus opciones, que está dispuesta a jugarse la vida con él, que está segura de que no puede ser más feliz sino solo a su lado. Jesús aclara, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá más hambre. El que cree en mí no tendrá más sed. La Biblia muchas veces usa las imágenes del hambre y de la sed para indicar la necesidad de Dios. El salmista dice, mi alma está sedienta de Dios, del Dios viviente. ¿Qué es esto de no pasará hambre, nunca más tendrá sed? ¿Qué significa esto?
alimentados con Jesús y su propuesta, nosotros quedamos satisfechos, quedamos saciados. El único pan que satisface la necesidad de felicidad es la palabra de Cristo. Muchas veces nosotros decimos, panza llena, corazón contento. También tendremos que decir, corazón lleno, corazón contento. Corazón lleno de esta palabra. El profeta Jeremías en el capítulo 15, cuando recibía tus palabras, las devoraba. Tu palabra era mi gozo y mi alegría íntima. Estas afirmaciones de Jesús no se refieren todavía a la Eucaristía. En el capítulo 6 estamos, pero todavía no estamos refiriéndonos directamente a la Eucaristía. Eso vendrá más adelante. El pan es él mismo en cuanto palabra de Dios. Preguntémonos una vez más entonces, ¿cuál es la comida que dura para la vida eterna? En el Evangelio del domingo pasado vemos un detalle. Al principio del relato había panes y pescados, 5 panes y 2 pescados. Después, los pescados desaparecen de la escena y toda la atención se concentra en el pan. Recuerda esto a las palabras de Moisés en el libro del Deuteronomio capítulo 8. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está entonces el pan del Señor. ¿Cuál es su palabra, su enseñanza? Pan de vida son los 5 libros del Pentateuco para Israel, es decir, la Torá. Y con la llegada de Jesús al mundo, en su palabra, ahora podemos encontrar todo el alimento que Dios ha dado a su pueblo. En la Eucaristía en la misa, en la celebración de la misa, somos alimentados con las 2 mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. No es que una sea menos importante que la otra. No por ser más pequeño el ambón que el altar significa que la palabra tenga menos importancia que la Eucaristía. A veces en una misa con especial participación de niños, niños que todavía no celebraron su primera comunión, los niños no comulgan, no se alimentan con la Eucaristía, pero se han alimentado ya con la palabra. Podemos valernos de esta comparación, de esta costumbre italiana de comer la pasta y la carne, las 2 cosas. Bueno, el niño quizá durante la celebración de la Eucaristía no come las 2 cosas, no se alimenta con las 2 mesas de modo directo, ya que no comulga, pero se ha alimentado con la mesa de la palabra y de hecho muchas veces los niños comen el primer plato y luego ya están satisfechos, ya es suficiente para ellos. Igualmente no se levantan de la mesa, continúan estando para acompañar a aquellos que comen los 2 platos. Hagámonos un propósito, alimentarnos cada día con la palabra que sale de la boca de Dios. Hasta la próxima.